Ayer fueron las tan esperadas elecciones en segunda vuelta de la presidencia en Francia. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Se superaron o no? Vamos a estar conversando de eso, pero sobre todo las implicancias que tiene para la política, para el resto de Europa, para las elecciones legislativas que van a tener en algunos meses y por supuesto vamos a tratar también de dar una mirada de la actualización de la situación de Rusia-Ucrania. Todo eso junto a Paulina Astroza, directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está Paulina? Que además nos acompaña desde Alemania. Así es, ¿cómo estás, Bárbara? Sí, de aquí de Alemania estamos hoy día conversando y volviendo un poco también a los medios de comunicación con análisis internacional. Muchas gracias, Paulina. Bueno, estando allá en Europa, ¿qué análisis podemos hacer inicialmente de lo que ocurrió en la jornada de ayer? ¿Hubo sorpresa o finalmente esto ya lo sabíamos desde antes? A ver, ciertas cosas se sabían, que iba a ganar Emmanuel Macron, eso estaba bastante claro. La sorpresa, y tampoco es tanta sorpresa, es que Marine Le Pen aumentó su votación. Tal vez la sorpresa sea que la aumentó muchísimo. La verdad es que ganó 2,3 millones de votos si comparamos con lo que obtuvo el año 2017, en la elección anterior, cuando pasaron los dos también a segunda vuelta, y por su parte Emmanuel Macron bajó 2 millones de votos. El dato es que se cumplió un nuevo récord histórico en una elección presidencial con un 28,8% de abstención y evidentemente eso, de alguna manera, ayer la sensación era, y vi el discurso en directo del presidente Macron, de alguna manera ganó perdiendo y en el caso de Marine Le Pen perdió ganando. Ella estaba absolutamente, ella habla de un deslumbrante resultado y que inmediatamente la posiciona, como tú decías, a las elecciones de la Asamblea Nacional Francesa, que de ahí sale el gobierno, porque ellos tienen un sistema semipresidencial, y Emmanuel Macron, si bien ganó, no se veía muy contento. Ya, ¿sabes? Por eso él ganó perdiendo y perdió ganando de alguna manera, más allá de lo que ellos puedan decir, porque siempre el ganador o el perdedor trata de alguna manera de dar vuelta al discurso o de buscar una forma de ganar. En este caso, en lo concreto, sí podría tener implicancias para lo que viene. No, absolutamente. A ver, lo que tenemos que saber es que el sistema francés es un sistema de doble vuelta. Siempre hay una segunda vuelta, pero a diferencia del caso chileno, que solo lo tenemos en el caso, bueno, hoy día de los gobernadores regionales, pero también lo más característico nuestro es de presidencia de la República. En el caso de Francia, todos los cargos de elección popular son en segunda vuelta. Entonces, como tienen este sistema, ellos ahora, en un mes y medio más, se van a realizar las elecciones de los diputados, los que forman parte de la Asamblea Nacional Francesa. Y estos cargos también se eligen en dos vueltas. Por lo tanto, aquellos que obtienen en su circunscripción el 50+1 salen inmediatamente elegidos, y si no lo logra ninguno, el 19 de junio, porque las elecciones son el 12 y el 19 de junio, van a una segunda vuelta donde se elige al representante por la circunscripción. Y este sistema hace que de alguna manera las fuerzas más extremas, como el caso de la extrema derecha, tengan menos representación porque ha habido hasta el momento esto que se llama el cordón sanitario, en que en segunda vuelta se vota contra los extremos, especialmente la extrema derecha, y le da una subrepresentación a lo que de verdad tienen en voto popular. Actualmente el partido de Marine Le Pen tiene 6 diputados en la Asamblea Nacional Francesa. Entonces ahora ella con este triunfo lo que está haciendo es llamando inmediatamente a la campaña para lograr aumentar esa representación y de alguna manera bloquearle a Emmanuel Macron la forma de gobernar. Porque en la elección pasada Emmanuel Macron no solamente ganó en primera vuelta con más de un 66%, ahora tuvo un 58%, sino que en la elección de la Asamblea obtuvo la mayoría absoluta. Y con eso tuvo bastante despejado el camino. Eso hoy día se ve más dificultoso porque hay como tres grandes grupos. Uno, aquellos que son macronistas de alguna manera, aquellos que votaron por la ultraderecha, por Marine Le Pen, pero también en primera vuelta por Eric Zemmour, y además aquel bloque de la izquierda más radical
que logró concentrar una buena votación con Jean-Luc Mélenchon. Entonces, bueno, ¿de qué manera esto se va a dar eh, en los cargos en la Asamblea Nacional Francesa? Es la gran pregunta ahora. Es interesante cómo influye, a propósito de nuestra propia discusión del sistema político, lo cerca que están las elecciones. De partida aquí vimos una segunda vuelta presidencial, en un par de meses ya tenemos la legislativa con dos vueltas. Eso incentiva también a que se presenten más candidatos en una primera, porque saben que después pueden juntar los votos en la segunda. Todo esto deberíamos estarlo mirando para nuestra propia discusión. O sea, todo influye, por eso uno habla de sistema político. Porque cuando uno habla de sistema político, estamos hablando de distintos elementos que influyen en lo que es la estructura. Entonces, aquí no solamente estamos hablando que se trata de un sistema semipresidencial, que tiene una Asamblea Nacional, que es la Cámara Política, también tienen un Senado, pero tiene otras funciones, donde además tienen un sistema electoral, que es esto de segunda vuelta, que por supuesto le da una característica especial al sistema francés, que es semipresidencial, en el cual, por un lado, tenemos al presidente, que es elegido directamente por los franceses, con esta segunda vuelta, y por otro lado, tienen un gobierno que depende de la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa. Por eso que en varios periodos de la historia de esta Quinta República, que parte con la Constitución de 1958, se ha dado lo que se llama el sistema de cohabitación política. Es decir, el presidente, elegido directamente por las urnas, tiene un color político, pero en la Asamblea Nacional gana la coalición del otro color político. Y se ha dado varias veces. ¿De qué manera podría darse aquí? Lo veo difícil, pero que, por ejemplo, la ultraderecha ganara la mayoría absoluta y finalmente determinara quién es el primer ministro y quién es el gabinete. Ahí estaríamos en un sistema de cohabitación. Lo más probable es que eso no pase, pero sí lo que le puede pasar a Emmanuel Macron es que tenga muchos menos diputados en la Asamblea Nacional de lo que tiene hasta el día de hoy. Entonces, todo influye. Además que en el caso de Francia, a diferencia de Chile, el presidente dura 5 años y puede ser reelegido inmediatamente por una sola vez, cosa que también es diferente al caso nuestro, que duran 4 años sin reelección inmediata. Y después, eh, interrumpidamente pueden ser elegidos tantas veces cuantas se quiera. En el caso francés no es así, como el caso de Estados Unidos, que se puede elegir directamente una sola vez y después ya no pueden volver a presentarse. Entonces, todo este es el sistema que está determinado por sistema electoral, por la forma de gobierno, por estas características propias que tiene cada uno de los sistemas. Entonces, todo eso hay que mirar también el caso chileno cuando estamos en la discusión en la Convención Constituyente. Pero justamente, dado cómo está el formato, dado que está con un par de meses de desfase, no tenemos entonces claridad de cómo va a poder gobernar el presidente, cuál va a ser el apoyo real que él va a tener en el Congreso. Vamos a tener que esperar un poco para eso, a diferencia de lo que ocurre en Chile. Sí, lo que pasa es que como no son las elecciones inmediatas, las elecciones son un mes y medio después de la segunda vuelta presidencial. Entonces, normalmente, salvo en aquellos periodos en que ha habido cohabitación, bueno, aquel que gana la segunda vuelta inmediatamente viene con el impulso y eso lleva a que tenga mayoría después en la Asamblea Nacional y no haya cohabitación y el primer ministro se transforma en definitiva en el brazo derecho del presidente de la República, que es lo que ha pasado en el caso de Emmanuel Macron. Eh, pero como Emmanuel Macron sabe, y lo dijo en el discurso ayer, y también se lo recordó Marine Le Pen en su discurso, muchos de los votos de segunda vuelta no son por Macron, sino que fueron anti-Marine Le Pen. Entonces muchos votos de Mélenchon o de los otros candidatos fueron a Emmanuel Macron, pero no porque les guste. Entonces él dijo en su discurso, recibí el llamado, esto tiene que ser más amplio, muchos no votaron por mis ideas, sino que votaron contra la ultraderecha, y mi gobierno va a ser el gobierno, dice, del país entero y no solo de aquellos que me siguen como ideario político. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo está hablando, presentándose justamente porque sabe que en un mes y medio más se va a determinar cuál va a ser la Cámara Política, la Asamblea Nacional Francesa. Y ya la campaña partió. O sea, generalmente habían unos 5 días de luna de miel en que el ganador, bueno, disfrutaba de este impulso de su triunfo, pero aquí no hay luna de miel. Partieron ayer ya, Marine Le Pen parte con todo este impulso de haber ganado 2 millones de votos comparado con la
con la elección del 2017, y ya llamando a que las fuerzas nacionalistas, dijo ella, aquellas que tienen la nación realmente como prioridad, apoyen a sus candidatos en la elección que se viene ahora, las legislativas. Mirando los programas, lo que ellos ofrecieron, ¿cuáles son las principales inquietudes de los franceses? ¿Cuáles son los temas que están sobre la mesa en juego y que va a tener que eventualmente cumplir el presidente? En primer lugar está el tema del poder adquisitivo. La inflación está tocando muy fuerte no solamente en Chile, sino que también aquí en Europa. Y en las elecciones, al preguntar cuál era la principal preocupación de los franceses hoy día, es el tema del poder adquisitivo y la inflación. Ese es un tema. En segundo lugar, hay mucha crítica al gobierno de Macron durante estos primeros 5 años. Lo encuentran algunos demasiado de derecha, en que no se ha abierto ese voto más de izquierda o centroizquierda, que ya sabemos que el Partido Socialista, el Partido Tradicional o el mismo partido de derecha tradicional, los republicanos, están casi desaparecidos. O sea, obtuvieron entre los dos, en la primera vuelta, Partido Socialista y Partido de Derecha Tradicional no tuvieron ni siquiera el 7% de los votos. O sea, el candidato Enrique Zemmour, que es de la ultraderecha, incluso más a la derecha que la propia Marine Le Pen, obtuvo más de 7% de los votos. Entonces, lo que se le critica a Macron es que él ha permitido que surjan los extremos y no ha logrado representar para lograr también ese electorado. Y él ya lo anunció, ha sido muy criticado su plan de pensiones, que ha querido bajar, o sea, quiere subir a 65 años la edad de pensiones, y eso ha sido muy criticado, y está anunciando medidas más sociales para ganarse ese voto. Una situación compleja lo que está ocurriendo en Francia. Vamos a mirar qué ocurre en los próximos meses para las legislativas, pero aprovechemos el tiempo, cómo se está viviendo el conflicto de Rusia y Ucrania desde Europa, cómo lo ven. Está pasando por momentos, en algunas situaciones copa todas las portadas, están todos los medios mirando, de repente pareciera que baja la intención, ¿no? Pero ya llevamos más de 2 meses en esto. Bueno, ese fue un tema que fue muy importante en la elección de Emmanuel Macron. Uno de los temas del debate y donde mejor se manejó que Marine Le Pen fue justamente en el tema internacional europeo, y donde estaba el tema de Ucrania, de la OTAN. Eh, Marine Le Pen planteaba el salirse de la OTAN, eh, por esa idea tan nacionalista que también tiene. Ya abandonó la idea de salirse de la Unión Europea, pero ella misma dice que quiere transformarla desde dentro. Y la Unión Europea ha actuado de una sola voz, en este caso de la guerra de Ucrania, en general, no digamos que en todos los detalles, pero en general, estableciendo sanciones en contra de Rusia. Hay mucha preocupación respecto a lo que está ocurriendo. Van más de 7 millones de refugiados, es decir, que gente que ha salido de Ucrania en estos ya 60 días de guerra, y donde el principal destino es justamente Europa. Eh, Hoy día, además, Vladimir Putin ha decidido atacar estaciones de trenes, lo que ha sido fuertemente criticado no solamente por Europa, sino también por Estados Unidos. El secretario de Estado está justamente en Kiev, en la capital de Ucrania, y donde ha anunciado de nuevo que se van a aumentar las sanciones y también el apoyo a Ucrania, tanto desde el punto de vista militar como económico, y Europa está haciendo lo mismo. Entonces, eso también es importante, porque Marine Le Pen, una de las cosas que también se le criticó de su cercanía con Vladimir Putin, eh, el hecho de haber financiado su campaña en 2017 con un préstamo de un banco ruso muy cercano a Vladimir Putin, donde ella también planteaba una estrategia de acercamiento a Rusia. Entonces fue un tema también que a muchos llevó a votar por Macron, siendo que tampoco les gusta Macron. Entonces, y eso va a seguir. eh, la guerra continúa, como te digo, hoy día ya atacando estaciones de trenes. O sea, cada vez los ataques a la población han ido incrementándose, hemos visto denuncias bien graves, por lo que de verdad no sabemos qué está esperando para el cese al fuego, por lo menos lo que tiene que ver con los ataques a civiles. Yo lo veo muy difícil el cese al fuego en estos momentos. Las negociaciones están rotas. Ya ambas partes han declarado que están en punto muerto. Estas negociaciones que directamente estaba llevando Zelensky con
Putin a través de sus equipos negociadores, y además ya hoy día claramente lo que está haciendo Putin es eh, concentrarse en lo que es el Donbass y Mariupol, fundamentalmente, y al atacar ahora también las estaciones de trenes, una de las formas de tratar de evitar que lleguen los suministros militares y todo, que se hace mucho aquí en Europa a través de trenes, también lo está haciendo por eso. O sea, la infraestructura crítica lo que pretende hacer es cortarla. Y esto además ha llevado a que la propia Unión Europea haya establecido que van a destinar fondos justamente para investigar y dejar pruebas de los crímenes de guerra que se están produciendo por parte de Rusia, y obviamente pensando en algún juicio ante la Corte Penal Internacional, lo que se está llevando a la Corte Internacional de Justicia, que hay dos instancias en las cuales ya hay procedimientos abiertos. Pero ¿hay alguna posibilidad o se está barajando la alternativa de incrementar sanciones o hacer algo más al respecto? Porque todos los que han hecho, que han tenido, por supuesto que hay algunos efectos, todavía no han logrado terminar con esta invasión. Se ha seguido hablando de sanciones, de aumentar las sanciones y además afectar directamente al patrimonio, a los bienes, a los activos y a los intereses que tienen eh, tanto Vladimir Putin como sus cercanos y sobre todo los oligarcas rusos. Pero en ningún caso se está planteando intervención militar dentro de Ucrania. Eso la OTAN lo ha dicho de manera explícita, porque evidentemente significaría ya entrar en un nivel de intervención en el cual directamente miembros de la OTAN se enfrentarían a una potencia nuclear como es Rusia, con lo que O sea, eso significa podría esa escalada. detonar, claro, un conflicto ya bélico bastante más grande todavía del que ya estamos viendo. Por supuesto, y con el riesgo en que potencias nucleares se enfrentaran directamente, que eso es lo que se ha tratado de evitar, y por eso que las sanciones han venido más, por un lado, por el lado económico, con, con el tema de la prohibición de importación de gas, de petróleo, congelando activos, prohibiendo la entrada de algunas personas a los distintos países de Occidente en general, no solamente la Unión Europea, con el suministro de armas pesadas ya hoy día a Ucrania, con dinero, con ayuda humanitaria, o sea, con todo este dispositivo, salvo la intervención directa militar en el territorio ucraniano. Noticia en desarrollo. Finalmente, Paulina, volviendo a nuestro país, estamos en la Convención Constitucional, seguimos avanzando con muchos temas, algunos que tienen que ver con relaciones internacionales también, que han parecido en términos generales, cosas que han ido avanzando hasta ahora. A ver, de lo que se ha aprobado hace un par de días atrás, hay una norma que se aprobó que dice relación con principios de política exterior y además establecer América Latina y el Caribe como zona prioritaria, dice la norma, en las relaciones internacionales de Chile. Yo particularmente no me gusta y creo que no es conveniente, esa es la palabra, que se establezcan principios de política exterior en una constitución, y más aún determinar específicamente como zona prioritaria a una determinada área, lo que no significa que yo crea que hay que avanzar en las relaciones con los países vecinos y con América Latina y el Caribe en general. Pero yo creo que son, sobre todo el inciso segundo, es más propio de la fijación de políticas de un programa de gobierno determinado, porque las relaciones internacionales son súper dinámicas y dejarlas fijadas en un texto constitucional, de alguna manera, rigidiza la toma de decisión en política exterior, en la cual se necesita muchas veces mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios. Y segundo, creo que lo que dice relación con principios de política exterior, yo lo pondría más, aparte de programas de gobierno que sin duda tienen que ir, aunque no todos los programas de gobierno, lamentablemente, en las elecciones los establecen, sí yo lo vería más dentro de la ley de Cancillería, la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores, más que constitucionalizar. Yo no soy partidaria de eso y sí estoy de acuerdo con el rechazo al resto de las normas internacionales que se propusieron en materia de tramitación de tratados, entre otras, porque la verdad es que eran muy imprecisas, la técnica jurídica creo que bastante deficiente, vacíos, eh, repiten normas que existen actualmente en nuestra Constitución, que yo ya las critico, creo que hay que cambiarlas, pero la propuesta que se estaba haciendo creo que es muy insuficiente
y no abordaba muchos temas fundamentales que sí debieran ir en la Constitución, las cuales todavía no se abordan. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Paulina, que tenga un muy buen viaje. Gracias, así espero que continúe mejor y con baletas. Pero muchas gracias, los dejamos todos invitados a seguir mirando lo que está pasando tanto en nuestro país como afuera aquí en emol.com.